y opinión pública, realizado en coordinación con la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP, y el senador Benjamín Robles, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Para este magno evento nos acompaña dentro del presidium el senador Fernando Herrera Ávila, presidente del Instituto Belisario Domínguez. El senador Benjamín Robles Montoya, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. También nos acompañan Manuel Pérez Cárdenas, coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez. El senador Jorge Heréchiga. El senador Armando Ríos Peter. Para dar la bienvenida a esta reunión, tiene la palabra el senador Benjamín Robles, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Déjame tus papeles, Armando. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Me dicen que hoy particularmente es un día muy complejo de acceso aquí al Senado de la República. Pareciera que va a haber una concentración y hoy de manera especial se está tomando pues mucho cuidado ahí de parte de quienes van entrando al Senado. Esperamos que poco a poco quienes han recibido una invitación y aceptaron, por supuesto, aprovechar la oportunidad de estar el día de hoy aquí, puedan tener acceso. Por supuesto que quiero, en nombre del presidente del Instituto Belisario Domínguez, darle la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes, expresarle de manera también muy particular a mis colegas senadores por el estado de Quintana Roo, Jorge Heréchiga, y a mi hermano querido Armando Ríos Peter del estado de Guerrero, su presencia. Sé que obedece al interés particular de tener contacto con quienes hoy nos visitan de muchas partes de América Latina y por supuesto de nuestro país, que han tomado la decisión de especializarse en temas de comunicación, política. En este mundo globalizado, hoy quien no se especializa, pues no llega a ninguna parte. Hoy la mera verdad ya no es como hace muchos años. Hoy tienes que ser muy bueno en temas muy concretos. Y hoy el Senado de la República creo que se viste de gala por recibir a quienes con enorme experiencia, con un trabajo que acredita el por qué tienen la autoridad moral de estar hablando del tema, vienen hoy representando prácticamente a sus países a hablarnos de tópicos fundamentales. Este es un encuentro de consultores políticos sobre comunicación, sobre medios y opinión pública. Hoy vamos a hablar, pues sí, de temas político-electorales. Hoy vamos a hablar de por qué se ganan las elecciones, por qué se pierden las elecciones. Hoy vamos a hablar de que para todo inicio de proyecto, pues debe haber primero un trabajo intenso de investigación. Y a lo mejor eso debiese servirnos para entender que la comunicación de lo que hoy es parte de la experiencia, la expertise de quienes van a hacer uso de la palabra, debiese serlo de todo. O sea, no podemos nosotros alcanzar el éxito en nada si no antes iniciamos con un verdadero ejercicio de análisis, de ver cuál es el entorno en el cual nos vamos a desenvolver y después, en función de ese estudio, poder tomar las decisiones respectivas. El Instituto Belisario Domínguez, desde que inició la actual legislatura, ha decidido convertirse en un verdadero centro de investigación. Es uno de los 3 órganos de gobierno del Senado de la República,
es encabezado siempre por uno de los 3 coordinadores de los 3 principales grupos parlamentarios que por número tienen presencia en esta Cámara del Pacto Federal, la Cámara de Senadores, y bueno, a un servidor le ha correspondido ser el representante del grupo parlamentario del PRD en 3 años como secretario de este comité. Pero les quiero decir que en los 2 primeros años que estuvieron encabezados por Miguel Barbosa, hoy presidente del Senado de la República, como en este año que es encabezado por Fernando Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos nosotros caminando a paso firme y yo diría inclusive a paso veloz a hacer que el Instituto Belisario Domínguez se convierta en un ejemplo de centro de investigación de apoyo legislativo. Y bueno, yo les quiero decir que escuchaba entre mis colegas el interés particular de estar aquí haciendo acto de presencia a través de algunos de sus colaboradores y siguiendo también a través del circuito cerrado del Senado lo que aquí se va a estar planteando. Quiero agradecer la presencia de nuestro coordinador ejecutivo, Manuel, y decirte a ti y con ello expresarle a cada uno de los directores del instituto el agradecimiento por el esfuerzo institucional que se hace, por que juntos estemos nosotros respaldando institucionalmente lo que hoy se va a decir. Y no hablaré mucho de estos temas porque pues sería como querer hacerle papas a las sabritas, ¿no? Como dice el refrán, pues ustedes son los que deben hablar sobre temas político-electorales. Algo hemos aprendido en el camino y hoy queremos prestarles oídos. Yo les quiero pedir que con toda confianza nos den sus diagnósticos, pongan ejemplos no solamente de lo que sucede en los países donde ustedes han trabajado, sino también de las cosas que vemos en esta nación. Porque en México, independientemente del partido que nos trajo aquí a este Senado, lo que queremos es que a nuestra nación le vaya mejor. Y nosotros queremos que ahora que estamos por iniciar ya una intensa etapa de campañas electorales, que los ciudadanos de México participen ampliamente, que sean ellos los que tomen la decisión sobre lo que va a suceder en la renovación de la Cámara de los Diputados, que de manera completa tendrá que ser electa en el próximo primer domingo de junio. Bienvenidos, la verdad. Bienvenidos, los estamos escuchando. Gracias a quienes tomaron la decisión de estar aquí presentes. Yo le quiero pedir tanto al senador Armando Ríos Peter como a Jorge Eréchiga que nos acompañen y que ellos hagan formalmente la inauguración de este evento, para después darles ya la palabra a ustedes y con el permiso de ustedes, del auditorio, de mis propios colegas senadores, los dejaría para atender otra tarea que también tenemos en el Senado, pero nos reincorporaremos en un ratito más. En la presencia de 2 senadores del sur-sureste que hacen un trabajo extraordinario aquí en el Senado, como lo es Jorge, representado al Partido Verde Ecologista de México, y mi hermano Armando Ríos Peter, senador por el estado de Guerrero, parte del grupo parlamentario del PRD. De verdad que los dejo en extraordinarias manos, igual por supuesto en manos de Manuel Cárdenas, nuestro coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez. No doy el arranque formal porque te pediría a ti, Armando, que lo hicieras después de escuchar las palabras de nuestro colega senador por el estado de Quintana Roo. Jorge, te escuchamos porque queremos aprovechar tu presencia también aquí. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por esta invitación, senador.
Bienvenidos, ustedes que son los líderes en esta materia. Pues sí, como bien decía él, ¿verdad? No me queda más que reiterarles ese apoyo aquí en el Senado de la República y bienvenido nuevamente. Senador, si nos haces el favor de darle el inicio a este evento. Muchísimas gracias, se quedan en su casa. Bueno, pues muy buenos días. Sin duda alguna, estar aquí presente con distinguidos ponentes que cuando revisaba yo la orden del día, o digamos todo lo que serán los trabajos del día de hoy, inmediatamente le dije a mi equipo que buscara ver cómo cancelaban las actividades en las que siempre me están acompañando y que se quedaran ellos de manera permanente hasta, entiendo que termina más o menos por la hora de la comida, todo este curso, seminario, taller, lo quiero ver en ese sentido, en el que me parece que no solamente hay exponentes de primer nivel, sino que lo que aquí habrá de revisarse y discutirse es especialmente importante, y lo quiero poner en una doble cuestión o en una doble encrucijada que de manera personal yo vivo ahora día con día. Yo estuve a punto hace algunas semanas de ser candidato al estado de Guerrero como candidato a gobernador, tomé la decisión de no serlo, porque estoy convencido de que en este país, entre otras deficiencias que tenemos, es que nos hemos convertido en administradores de procesos electorales, y tal vez mucho de las presentaciones que aquí habrán de hacerse están en esa lógica, en ese sentido. Estamos muy imbuidos alrededor, y qué bueno que así sea, de los procesos, de las campañas, de cómo generar mercadotecnia política, de cómo utilizar las encuestas o los estudios cualitativos para tener un buen diseño de imagen, proyectar, vender y a final de cuentas jalar los votos. Cuando les digo que una doble encrucijada es porque en este país, en este momento, me parece que para un importante segmento de la población eso ha dejado de ser válido, interesante, importante. Vivimos desde el 2000, digamos desde el 97, un momento de cambio, de alternancia en los poderes, primero el poder legislativo, en sendos espacios del poder público. En la ciudad capital, en el 97 ganó la oposición ganó en muchos estados de la República, ganó un partido distinto al que venía haciéndolo durante muchos años en el 2000, hubo regreso de ese mismo partido en el 2002, y la pregunta que hoy se hacen los ciudadanos, por lo menos en muchos estudios de opinión que a mí me toca revisar, es, bueno, ¿y todo eso de qué ha servido? ¿De qué ha servido cuando nuestro crecimiento es del 2% del Producto Interno Bruto, cuando la brecha de distribución del ingreso no se ha achicado, cuando muchos de nuestros hombres, paisanos y paisanas tienen que emigrar al extranjero porque no han encontrado las condiciones de generación de ingreso aquí? Entonces, creo que el día de hoy es un día importante porque sin duda alguna se habrá de hablar de muchos de los instrumentos y de muchas de las condiciones que tiene el debate político, democrático, electoral. Estamos a punto el 7 de junio de renovar la mitad del Congreso, se renueva la Cámara de Diputados, pero creo que la pregunta sigue siendo, y especialmente a nuestros especialistas, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve hacer campañas? ¿De qué sirve hacer elecciones? ¿De qué sirve hacer todo un proceso en el que yo firmemente creo, estoy totalmente convencido de que esa es la ruta de la transformación del país, la democracia y especialmente la democracia electoral, para dirimir diferencias? Pero tenemos que ir más allá y salirnos de la lógica de ser simples administradores de procesos electorales, que por cierto, en este país dejan mucho dinero, no solamente para los consultores, sino dejan mucho dinero para la propia gente cuando se les paga el voto. Entonces, en todas estas críticas que me parece que hoy están presentes en la sociedad mexicana y en el reto que tenemos de renovar nuestros activos democráticos, de hacer que el proceso electoral del 7 de junio se convierta en un nuevo elemento de esperanza, de transformación, en una capacidad de organización de la ciudadanía para pensarnos como capaces de transformar nuestra condición actual y construir un México diferente, me siento muy contento, muy complacido, de dar formal instalación a los trabajos de este encuentro de consultores políticos sobre comunicación, medios y opinión pública, esperando que sea benéfico obviamente para tan selecto auditorio que hoy nos acompaña, para la gente que estará atenta a través de los medios electrónicos, pero obviamente como
partícipes de este evento que nos sirva para pensar cómo podemos aprovechar el proceso electoral para renovar la confianza en nuestras instituciones y en la esperanza que este país requiere. Enhorabuena, y siendo las 10:34 horas del día 26 de marzo del 2015, estamos contentos de dar por instalados estos trabajos. Enhorabuena. Muchísimas gracias, senador. Para comenzar, cedemos la palabra a nuestro moderador, Carlos Galindo, investigador en Derechos Humanos y Justicia del Instituto Belisario Domínguez. Invitamos a nuestros exponentes sean tan amables de pasar a tomar asiento dentro de la tribuna. Nuestros exponentes son Francisco Abundis Luna, de México; Bernardo Moreno Vega, de Ecuador; y Alfredo Dávalos, de México, Ecuador. Cuando me platicaron de este evento, a mí me llamó particularmente la atención el nombre de la primera mesa que íbamos a tener.
porque literalmente esta mesa se llama Un buen comienzo, análisis e investigación. Y me parece que refleja muy bien el espíritu de quienes trabajamos y analizamos datos, porque no solo para la comunicación política, sino para la vida política es muy relevante tener un buen análisis de datos y una investigación rigurosa. Por ese motivo yo pedí estar aquí moderando esta mesa para poder estar con los ponentes del día de hoy. Ellos nos van a contar por qué es tan importante y por qué es un buen comienzo empezar analizando datos y haciendo investigación rigurosa, y por qué de ahí hacia adelante es como la base que tenemos para poder construir una buena comunicación política. Nuestros dos ponentes que tenemos aquí a mi lado está sentado Alfredo Dávalos. Él es un consultor mexicano que radica actualmente en Ecuador. Él actualmente es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, la ALACOP. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría y es autor de varios libros en este tema. Entonces lo dejo para empezar con él y ahorita en unos momentos nos acompañará Bernardo Moreno. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al Senado la invitación de podernos permitir estar hoy aquí con ustedes, como bien comentaban, compartir algunas experiencias, algunos datos, algunos casos del trabajo que venimos haciendo a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Y sí creo que para comenzar me parece importante compartir con ustedes algunos temas de cómo están cambiando las campañas, los propios electores. Yo creo que hoy hay que entender que el elector ha ido cambiando. El elector de hoy es totalmente diferente al de hace 20 años. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hoy podemos encontrar en una misma familia, y tú que hablabas del tema de la investigación, que en una misma familia podemos encontrar votos de distintas tendencias políticas, ¿no? Eso hace a lo mejor 20, 30 años, en las generaciones arriba de nosotros, veíamos que había este voto hacia alguna u otra tendencia política. Hoy podemos ver que este elector ha ido cambiando, como bien les decía, y en una misma familia podemos encontrar votos hacia diferentes partidos o candidatos. Creo que este elector también hoy ha entendido que a través de su voto, por un lado, puede premiar aquellos candidatos o políticos que, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, como ustedes saben, hay la reelección, como el caso de Ecuador, y muchos de los votantes tienen claro que a través de su voto pues pueden premiar o castigar a esos políticos que hicieron bien o mal las cosas, o esos partidos. Recordemos, y ustedes saben, el fenómeno en España en las últimas elecciones presidenciales, donde la gente no estaba convencida por la propuesta a lo mejor de Mariano Rajoy, pero veía necesario tener la posibilidad de castigar a el Partido Socialista, el tema de Zapatero, por el asunto de la crisis, ¿no? Entonces creo que eso es importante entender, ¿no? Cómo ha ido cambiando este elector, que la única manera de ir entendiendo estos fenómenos, y por eso, como bien señalabas, el tema del panel es el asunto de la investigación. Yo siempre comparo estos procesos de la investigación como cuando uno va al médico, ¿no? Hay que entender, y siempre les queremos hacer ver eso a nuestros clientes, que cuando uno va al médico y le dice: doctor, me duele la cabeza, un mal doctor de repente les va a recetar aspirina, ¿no? Y de repente alguien podría llegar incluso hasta tener cáncer y le manda vitamina C por no contar con los análisis, ¿no? Yo creo que hoy la investigación es fundamental para poder entender a estos electores que yo les contaba hace rato, que han estado cambiando permanentemente, ¿no? Entender además sus preocupaciones, sus deseos, sus temores, sus miedos, ¿no? Entonces las encuestas hoy nos permiten tener prácticamente radiografías, ¿no? Sobre la gente, sus comportamientos. Por otro lado, bueno, estamos haciendo, por ejemplo, ya ahorita que esté la presentación les vamos a contar, hoy estamos, por ejemplo, nosotros innovando desde Ecuador una nueva herramienta de investigación cualitativa que se llaman mapas mentales. Nosotros hemos dejado ya de hacer grupos focales, hoy estamos haciendo estos mapas mentales, los conseguimos a través de entrevistas a profundidad. ¿Y por qué hemos hecho estos cambios? Porque hemos detectado muchas fallas en el tema de los grupos focales, como por ejemplo, que ustedes saben, en su momento fueron creados para temas de psicología clínica, para tratar de repente aspectos de drogadicción, etcétera, etcétera. Y hemos descubierto temas muy interesantes. ¿Y por qué descubrimos estos temas? Porque ustedes saben, en Ecuador desde el año 2006 tenemos un fenómeno comunicacional llamado Rafael Correa,
Y cuando nosotros hacíamos investigación a través de grupos focales, lógicamente combinados con encuestas, que esto es importantísimo tener siempre claro, veíamos que en estos grupos focales la mayoría de personas consideraba que la principal debilidad del presidente Rafael Correa era su carácter y su temperamento, ¿no? Que por ahí insultaba, y si uno de repente presentaba esos análisis al cliente, incluso el propio cliente se podría hasta molestar, porque decía, bueno, no creo que eso le afecte a la gente. Cambiamos, les digo, de técnica, y descubrimos a través de lo que les cuento, los mapas mentales, que esa misma gente que había prácticamente dicho conceptos negativos del presidente Rafael Correa, el rato de ir a mapas mentales, esa misma gente reconocía que estos elementos negativos que les cuento se terminaban convirtiendo en positivos. ¿Y por qué pasa esto? Porque ustedes saben, en el grupo focal tienes 8 o 10 personas, por más que una persona quiera hablar, pues no podía hablar mucho más allá de 10 minutos por cuestiones de tiempo, y entonces en vez de pensar en hacer 4 grupos focales con 10 personas, estamos hablando de 40 o 50 personas, lo que hacíamos era hacer las 40 entrevistas a profundidad. Y entonces, por ejemplo, esa gente que nos decía, por ejemplo, hay una anécdota muy linda donde una señora, que fíjense, había despedazado en los grupos focales al presidente Correa, el rato de ir a entrevistas a profundidad nos decía, y nos ponía una analogía muy linda donde nos decía que para ella era la relación con el presidente Correa, era como cuando uno va a la escuela y en primer grado encuentra a esa persona que le hace bullying y le jode todo el tiempo y le molesta y le roba de repente la mochila. En segundo grado le robó el lunch, en tercer grado le robaba el dinero que le daban los papás, en cuarto grado le perdía el suéter, en quinto grado le ponía el pie para que se tropezara, y decía, pero en sexto grado entra el compañero nuevo. Y este compañero nuevo es para mí Rafael Correa, porque este compañero nuevo llegó a sacarle como dicen en Ecuador, sacarle la madre a los otros compañeritos y al chico que nos molestaba. Entonces, se fijan, o sea, esta herramienta que estamos aplicando, que ya Bernardo les profundizará, nos ha permitido hoy entender que cuando el presidente Correa ataca o dirige su carácter o su decisión hacia la gente que daña a las personas o al ciudadano común y corriente, sube popularidad y tiene muchas posibilidades de ganar. Cuando hoy, y ya les contará Bernardo, cuando hoy se dirige ese ataque a gente vulnerable o que la gente siente que no está siendo defendido, el presidente Correa baja, ¿no? Entonces, se dan cuenta, con esta nueva técnica descubrimos estos elementos que por un lado los grupos focales nunca nos hubieran dado. Entonces, es una técnica muy interesante, como les digo, estamos aplicando ya en algunos procesos de Latinoamérica. Por ejemplo, en otra campaña también fue muy... Si me permites. Sí, claro que sí. Presentamos, es que ya tenemos el gusto de que esté la mesa completa y los voy a presentar a todos y empezamos a hacer una ronda de intervenciones. Pero además, me voy a pasar acá para poder compartir los micrófonos. Pero además, se me hizo muy interesante lo que platicaste, porque los mapas mentales son una herramienta novedosísima, técnicas de creatividad, por ejemplo. Ahora que está de moda el incentivar la creatividad para buscar innovación y crear y desarrollar productos nuevos en México y poder impulsar la economía. Hay un nuevo libro de Oppenheimer acerca de crear, innovar o morir, que se llama. Y estos nuevos gurús de la creatividad y de la expresión profunda de los valores utilizan también estas herramientas. Entonces, como decía, por eso me hace muy interesante esta mesa, porque nos va a dar, no solo para comunicación política, sino ideas para avanzar en vida política también. Tenemos el gusto de contar ahora sí con Alfredo Dávalos, que está con nosotros, y con Bernardo Moreno Vega, ambos expertos en estos temas. Y les propongo que traen presentaciones, les propongo que iniciemos una especie de ronda con los que traigan presentaciones primero y vamos platicando. No sé, ahorita que tú ya empezaste, ¿quieres iniciar con la presentación? Ya tenemos, ¿no? Entonces ya podemos empezar. Queríamos dejarle a Paco primero un saludo, pero como ya está puesta, entonces si quieres empezamos, que continúe Bernardo y más bien cierre Paco, ¿no? Perfecto. Bueno, y regresando a esto, entonces digo, hemos cambiado un poco estas técnicas de investigación. No conozco lo que tú nos mencionas, hay que entender que no es el mapa conceptual que estamos acostumbrados. Estos son elementos, como les contaba, que se encuentran en el inconsciente de la gente, que a través de distintas técnicas de investigación y juegos, ya lo van a ver incluso con el mapa que les va a presentar Bernardo
Bernardo, del presidente Correa, les digo, encontramos una serie de conceptos, ¿no?, y constructos que están en la mente de la gente sobre un candidato, incluso para temas de, por ejemplo, marca ciudad o marca país o marca estado. Encontramos también, por ejemplo, no sé, el mapa de Tabasco o el mapa de la Ciudad de México. O sea, son temas muy interesantes. Bueno, para continuar con esto, y creo que retomando un poco las palabras del senador, hay que entender que estos procesos de investigación nos permiten entender que toda estrategia de campaña debe estar centrada en algo bien importante, que es la gente, ¿no? Ustedes saben, a veces los actores políticos terminan haciendo que las campañas sean reactivas, o sea, no están preocupados muchas veces en la gente o en poder llegar o poder tocar las fibras sensibles de los ciudadanos. Están más preocupados por ganarle al adversario que además les ganó la campaña pasada, o están preocupados por terminar siendo reactivos. Entonces, el primer punto que nos parece a nosotros importante es entender que toda estrategia de comunicación política o incluso comunicación de gobierno, porque ustedes saben, la campaña no termina en los 45 días, ganes o pierdas, la campaña sigue, la campaña continúa. También en el proceso del gobierno, ustedes saben, el caso, por ejemplo, aquí en el DF de las delegaciones, bueno, pues son los 2 primeros años para dejar algunas obras, algunas cosas, y después ya nuevamente empieza la campaña siguiente, ¿no? Entonces, entender que este proceso, la estrategia siempre debe estar pensada en la gente. No sé si le podemos dar también clic a la presentación, lo que vaya avanzando. Bueno, si no, porque siempre pasa, ¿no?, que a veces estamos preocupados en hacer estrategias que estén pensadas a veces para satisfacer el ego de los candidatos, ¿no? A nosotros nos da gracia porque a veces, incluso en spots de televisión o en cuñas de radio, a fuerza quiere salir el político y dice, oye, dura 30 segundos, pero yo no sé cómo le haces, yo tengo que aparecer en pantalla 40, ¿no? Entonces eso hay que entender, que las campañas no son para satisfacer el ego del candidato, ni de la esposa ni del esposo del candidato o candidata, ¿no? A veces también utilizamos la metodología inadecuada. A veces también el tema de la familia, ¿no? Es curioso a veces ver que por ejemplo, la esposa que le regaló la última corbata o el último traje al candidato dice, bueno, pues te lo tienes que poner porque es mi regalo de Navidad. A veces aparecen otros personajes que por ahí está, bueno, decíamos el tema de la familia, los hijos. A nosotros nos ha tocado también varias campañas que los hijos son expertos en agronomía y son los mejores creativos de la campaña. Hoy el chico que está manejando las redes, que al igual que Roberto Carlos tiene 1 millón de amigos en Facebook, pues lo quieren poner de community manager, ¿no? Porque es experto en eso, pero no entiende que detrás de esto hay una lógica de estrategia, ¿no? El tema también de un sentimiento de triunfalismo anticipado. Ustedes saben, a veces yo siempre comparo esto con el fútbol, ¿no? Donde a veces creemos que ya tenemos la copa, y ustedes saben el caso de México, cuántas veces con Alemania, con Holanda, ya festejábamos en el Ángel y resulta que en los últimos 5 minutos nos mandan de regreso del Mundial. Entonces, lo mismo pasa en las campañas. Ustedes saben, a veces hay ratos que ya estamos creyendo que tenemos el triunfo y ustedes saben, nosotros ha pasado un chorro de elecciones, ¿no? Donde ni siquiera están cuidando los votos. Acabamos de estar, por ejemplo, en el oriente, en Ecuador, que es prácticamente la selva, el Amazonas, todo eso, y cuando le hablamos al equipo de campaña dónde está, no, ya no estamos yendo a festejar. Y fíjense, incluso las urnas se llevaban en barcas, ¿no? Y estos cuates más bien preocupados, y las urnas iban solas con la gente solo de los otros partidos. Entonces también son temas. Por ahí aparecen otros personajes que yo tiene años que los he tipificado y lo lancé hace algunos años en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que yo les he nombrado los Alejos. ¿Y quiénes son estos personajes? Son esta gente que siempre anda rodeando a los candidatos, ¿no? Que primero les termina poniendo una especie de venda, o sea, porque le dice, qué guapo es usted, señor candidato, qué buena entrevista, es lo máximo, vamos a ganar, ahí están los Alejos, vamos a ganar porque usted sale a la calle y todo el mundo le saluda, llenamos el otro día el Coliseo tal, ¿no? Y todos son como una especie de Pepe Grillo, que en vez de hacerle un bien a la campaña le hace mucho daño, porque le ponen una especie de venda y no le dejan al candidato o a la candidata ver más allá de lo evidente. ¿Y por qué les puse los Alejos? Porque entre más consejos vuelven a los políticos bien pendejos, ¿no? Entonces,
realmente, pues sí, les nublan la vista, les digo, les hacen creer que van a ganar las campañas, cuando a lo mejor en la realidad las encuestas o los datos o los grupos focales nos están diciendo todo lo contrario. Entonces sí es importante, en alguna ocasión, en alguna charla como esta, alguien me dijo, y creo que eso también le deberíamos de agregarle, por eso hay que mandarlos lejos, ¿no? A los alejos, porque si no pueden terminar dañando la campaña. ¿Le pueden dar clic también a la presentación, por favor? Bueno, también la importancia, ustedes lo saben, de contar con un equipo técnico, con un equipo profesional, o sea, creo que esto es importante. La historia, por ejemplo, también juega un papel fundamental. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es la candidata? ¿De dónde viene? Ustedes saben, a veces hay gente que viene de la política, pero a veces hay gente que viene del tema empresarial, también hay gente que viene del ámbito social, de ciertos movimientos, con cierta trayectoria, y aquí yo pongo también mucho énfasis ya en el tema de la estrategia, que insisto, todos estos datos nos termina de dar la investigación, entender que lo importante en las campañas es hacer que el otro termine jugando en nuestra cancha, ¿no? O sea, con nuestros propios recursos. Les digo, a veces los actores políticos por lo general terminan jugando enfrente, en la cancha del otro, y esto, insisto, es como el fútbol, o sea, hay que hacer que el otro juegue donde nosotros, que nuestros temas de campaña sean los que estén posicionados, que el otro discuta lo que a nosotros nos interesa. Nosotros tenemos ese fenómeno en Ecuador, ¿no? La oposición hoy no ha entendido que el único que marca agenda en el Ecuador es el presidente Rafael Correa, ¿no? Y es curioso porque si el presidente Rafael Correa dice la luna no es de queso, la oposición trata de demostrar que efectivamente la luna sí es de queso, ¿no? Entonces, sí hay que entender que puede haber muchos elementos que me pueden servir a mí el rato de elaborar la estrategia, que nosotros llamamos terreno, que es una especie de elemento simbólico donde a mí me conviene hacer que el otro juegue. Si yo soy, por ejemplo, experto en seguridad, o en su momento, a lo mejor usted recordará la campaña de Michelle Bachelet, me parece del año 2006, donde ella tenía una campaña y una estrategia muy interesante. O sea, su terreno fue la cuestión y el tema del género, ¿no? Y en este tema de género lo que hacía era ¿a poco a mí se me va a pagar, por ejemplo, menos que al presidente Lagos, ¿no? Y ¿a poco a mí por ser mujer y porque estoy embarazada me van a despedir del trabajo? Entonces, fíjense, era interesante porque por el otro lado Piñera tenía una campaña totalmente ególatra, donde incluso ustedes pueden ver en YouTube, hay un spot que es para reírse, donde dice, Piñera era el chico más guapo de su kinder, ¿no? Le pusieron su sellito de sí trabaja, fue el mejor estudiante de primaria, fue el abanderado, en la secundaria no sé qué, ¿no? El mejor empresario. Y claro, tú veías la campaña de Bachelet, una campaña totalmente emocional, que pensaba en la gente, que conectaba con la gente, que ese es un tema también súper importante, ¿no? Como les decía, si ya tenemos distintos datos que nos va a arrojar la investigación, hay que transformarlos después o diseñar el tema de la estrategia. Eso lo vamos a transformar en comunicación, lógicamente a través de los medios más adecuados. Le podemos dar clic a la... Bueno, está el pez ahí congelado. Bueno, a veces el consejo, ustedes saben, bueno, en el caso de Ecuador existe un consejo que a veces, que es como los diputados locales de acá, que insisto, a veces esta gente que es muy parecido a lo que hablábamos de los alejos, terminan generando elementos negativos en la cabeza, ¿no? Y vean, por ejemplo, hoy en el caso de las redes que hablábamos hace rato, ¿no? A veces se ataca a través de redes, se hace un meme que hoy están de moda a través de los jóvenes, y claro, el político está más preocupado por contestar ese meme, no sabe incluso que a lo mejor es un troll que no existe, que efectivamente estar pensando en generar una agenda mediática propositiva, ¿no? Entonces, eso también es un elemento interesante. Y esta gente que le rodea, como les decía, a veces termina preocupada por querer contestar a alguien que ni siquiera sabes quién es, que ni siquiera tiene seguidores, que puede ser por ahí un troll. Y a nosotros nos ha pasado incluso, ¿no? Nosotros en muchas crisis que hemos trabajado, incluso ya con instancias de gobierno, cuando hacemos la investigación para preguntarle a la gente, oiga, ¿usted sabía tal cosa del político, tal escándalo o tal evento? La gente te dice, no, yo ni siquiera conocía.
Y recuerdo que una vez incluso cuando preguntábamos, oye, ¿sabía que el municipio tal vendió un terreno a la empresa pública tal porque necesitaba dinero? Y fíjense, los políticos pensaban que era un tema negativo. Cuando hacíamos la investigación la gente decía, qué bueno, el municipio necesitaba dinero, pues qué bueno que lo vendieron, porque como necesitaba dinero, pues es para obras. O sea, se fijan, había incluso un tema de percepción positiva por esa acción, ¿no? Entonces, a veces, insisto, ¿no? Esta gente que termina por ahí rodeando, pues termina haciéndole mucho daño a las campañas, ¿no? Como hablábamos también el tema del equipo, es fundamental un equipo técnico, un equipo profesional. Hoy ustedes saben, cada vez las campañas son mucho más peleadas, más competidas. Hoy se requiere efectivamente, por eso lo que les decía, el tema de los mapas, entender de mejor manera a los electores. Hoy el elector, como les decía en un principio, está cambiando, y sí es importante entender estos elementos para poder elaborar la estrategia. Si quieres, Bernardo, si podemos pasar. Buenos días con todos. El objetivo de lo que nosotros siempre queremos transmitir cuando entramos en una campaña política es que toda la estrategia debe basarse en la gente, y ese debe ser el centro de todas las decisiones. Es un principio básico que se nos ha enseñado muchísimas veces, pero es el principio del que más fácil nos desviamos. ¿Y por qué nos desviamos? Como lo comentaba Alfredo, a veces llega el político a la casa, la familia, que obviamente le quiere un montón y es un pilar fundamental, le dice: te atacaron, tienes que responder. Pero la pregunta es, ¿eso es estratégico o no es estratégico? Entonces, es uno de los principios más fáciles que se rompe siempre. Nos desviamos por alguna cosa. En otras campañas que hemos tenido, el eje de todas las estrategias ha sido el oponente. El oponente está haciendo esto. Oye, sí, pero el oponente no te vota. El oponente no te va a votar jamás. El que te va a votar es la gente. Entonces, es el principio que más nos cuesta, y que obviamente por la calentura de las campañas es muy fácil desviarse. Pero lo más importante siempre es ¿qué es lo que quiere la gente? Y si nos enfocamos en eso, tenemos muchas más posibilidades de éxito que si no lo hacemos así. Y obviamente ya cuando estamos en gobierno, si estamos enfocados en la gente, tenemos mayores posibilidades de construir liderazgos que realmente cambien nuestras sociedades, que es a la larga de lo que trata todo este esfuerzo. No sé si podemos pasar creo que se quedó ahí la... Esta de aquí es una de las preguntas más importantes y de las más complicadas que nosotros siempre tratamos de responder. Y digo tratamos de responder con humildad porque entender a las personas es sumamente complicado. Nosotros en toda campaña política necesitamos saber por qué la gente nos vota, por qué la gente le vota a nuestro oponente. Si nosotros entendemos eso, tenemos muchas más posibilidades de éxito. Si no entendemos eso, cualquier acción que hagamos puede salir en beneficio del opositor. En el caso que vamos a ver más adelante, al presidente Rafael Correa en el año 2008, que es la información que les vamos a mostrar, toda la oposición le atacaba porque era temperamental. En las primeras investigaciones la gente decía: el presidente Rafael Correa es temperamental, y todos los opositores salieron a atacar ese punto. Pero ¿qué es lo que pasaba en las encuestas y en la intención de voto? Rafael Correa subía, subía y subía. Y la oposición de nuevo le atacaba: es temperamental, y seguía subiendo. Entonces no se había entendido a profundidad por qué la gente realmente le votaba al presidente Rafael Correa. Lo que estaba pasando es que ese temperamento era lo que el Ecuador estaba necesitando en ese momento electoral para que las cosas cambien. Si nosotros queremos que las cosas cambien como ciudadanos, ¿qué tipo de temperamento necesitamos? ¿Un temperamento suave o un temperamento mucho más firme? Un temperamento más firme. Si nosotros queremos, en la realidad del Ecuador en ese momento, que el presidente haga que la gente trabaje, que los ministros trabajen, que las instituciones se alineen en un objetivo, ¿qué tipo de temperamento se necesitaba? Un temperamento firme y mucho más, un temperamento firme. Sin embargo, la gente los opositores no entendieron eso y todo el tiempo decían: se mandó este insulto, agredió a esta persona de esta manera. Pero lo que la gente estaba leyendo en el fondo es otra cosa totalmente diferente. La gente estaba leyendo cambio, la gente estaba leyendo capacidad de gestión. Si nosotros no llegamos a entender a profundidad por qué la gente nos sigue, estamos corriendo el riesgo de equivocarnos. Estamos corriendo el riesgo de meter muchísimos recursos en cosas que no solo no nos van a beneficiar, sino que podrían estar beneficiando al oponente. Cuando nosotros sabemos que ya hemos llegado a entender por qué la gente nos sigue? Cuando hay una emoción fuerte en el fondo.
Solo el rato que entendemos qué emoción es la que está moviendo a nuestro electorado, ese rato decimos, ya entendemos de mejor manera lo que está pasando. Mientras no haya esa emoción, no nos sentimos satisfechos. Muchas veces creemos que la gente nos vota por las obras que hacemos. Sí, pero debe haber una emoción atrás. En el caso del Ecuador, todas las obras, a la larga la gente las percibía como un tema de reivindicación social. El caso que comentaba Alfredo, habíamos sido en ese momento, para la gente, ¿no? Para la gente, el Ecuador había sido abusado por la clase política. Vino alguien que les puso en vereda. Esa era la emoción central. En todas las obras en las zonas rurales, todas las obras de vialidad, todas las obras de educación, lo que estaban es reforzando ese sentimiento de reivindicación social. Y eso es importante saberlo. Ahora, ¿eso hasta cuándo? Bueno, la información va cambiando. No es que lo que funcionó en el año 2008 va a funcionar hasta este rato. El año pasado, el 2013, el 23 de febrero, el partido de gobierno de las 20 ciudades más grandes del país perdió las 18. O sea, de 20 ciudades más grandes del país solo ganó 2. Las otras 18 las perdió. ¿Por qué? Porque no entendió qué es lo que la gente quería. Y claro, y todavía está en un estado de shock porque aquí Gaby se ríe porque conoce mucho el caso. Sí, Gaby ganó haciendo un gran trabajo. Entonces, el tema es ese. Si no entendemos por qué la gente nos sigue, pero a un nivel emocional estamos realmente complicados. Claro. Y bueno, y eso que les topa a Bernardo también es importantísimo que entendamos que además la verdad está en la mente de la gente y del elector. O sea, como les decía, la Revolución Ciudadana tiene hoy una gran obra, sobre todo una obra vial o una gran obra pública, salud y todo, y eso, fíjense, ya no bastó estas últimas elecciones. La gente decía, bueno, sí, pero es como la obligación del político hacer obras, ¿no? O sea, qué bueno que las hizo, pero hoy se necesita algo mucho más. Por ejemplo, nosotros en muchos lugares descubríamos a través de los mapas que había liderazgos o falta de liderazgos en ciertas ciudades donde la gente reclamaba hoy una autoridad mucho más cercana. Por ejemplo, en alguna de las provincias que ganamos, recuerdo que la gente decía donde había una gran lejanía del prefecto de la Revolución Ciudadana y que querían una figura de un prefecto. El prefecto es como gobernador en Ecuador, para más o menos que ustedes tengan claro la analogía, que requerían la imagen de un personaje muy cercano, ¿no? Los mapas nos dieron que nuestro candidato era muy cercano a la gente, pero que, por ejemplo, carecía de liderazgo, ¿no? Que se le veía como muy bonachón, y nos metimos incluso a mostrar temas de seguridad que no es su competencia. Incluso el otro se volvió loco porque decía, bueno, ¿y estos por qué proponen seguridad? ¿No? Porque era para liderar a todo nuestro equipo de alcaldes, ¿no? Para demostrar que el cuate sí tenía la posibilidad de liderar procesos en esta provincia como el Estado en Ecuador. Entonces, sí hay que entender eso, ¿no? Que si la gente dice no ha hecho obras, en verdad no ha hecho obras. Si la gente dice el político es corrupto, es como bien complicado. Y a veces nos preocupamos que en los 45 días querer cambiar esa percepción. El otro día que vine acá a México a capacitar a algunos candidatos, me decían, a veces tenemos problemas, por ejemplo, en el tema del Senado, en el tema de los legisladores, en el tema de la Asamblea, de cómo volvemos tangible nuestra obra, ¿no? Ustedes saben, el rato de las leyes es como más difícil, como el caso de un alcalde que tiene una obra física y puede decir, pero ustedes están hablando de temas de ley. Entonces me decía, oiga, ¿y cómo ves si en la campaña nos dedicamos a decir cuál es la labor de un legislador o de un senador? Les decía, van a perder, o sea, porque en 45 días no les va a dar tiempo. En lo que terminan explicando cuál es la labor del senador, pues claro, el otro va a vender su propuesta, va a estar bien posicionado. Entonces sí hay que tener siempre pensando eso, lo que les decía, que la verdad está en la mente de la gente, ¿no? Y eso se requiere mucho tiempo para poder cambiar esa percepción. O sea, el principio para nosotros siempre es ese, la verdad está en la cabeza de la gente. Pero el problema es que las personas somos más complicadas de entender. No es tan fácil entender. Nosotros vamos y preguntamos de manera lineal, de manera directa, y la gente nos dice solo lo que en ese momento tiene en su cabeza, pero no tiene claro las razones por las que verdaderamente le llevaron a tomar esa decisión. Incluso ustedes pueden hacer un ejercicio personal. Acuérdense de la última cosa que compraron en estos días, la última cosa que compraron, y pregúntense por qué compré eso. Si ya tienen alguna razón de por qué compraron eso, les invito a que de noche se pregunten
por qué compraron este artefacto. Y van a ver que las respuestas son totalmente diferentes. Las personas necesitamos tiempo para entender las razones de nuestras acciones. En la metodología que nosotros realizamos, le preparamos a la gente con 2 días de anticipación y al tercer día le entrevistamos. Solo después de eso, la gente empieza a darnos información que realmente nos interesa. Los primeros 15 minutos de la entrevista nosotros los descartamos, no los validamos, porque los primeros 15 minutos de la entrevista generalmente la gente nos dice las cosas que tienen que ver con el deber ser, con lo que creo que es correcto decir. Los primeros 15 minutos los descartamos. Y después de eso, la gente nos empieza a decir las cosas que realmente son importantes. Y solo ahí empezamos a entender cuáles son las emociones que están moviendo a esas personas. Por poner el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, el liderazgo de Rafael Correa se basaba en que la gente decía que sus valores y sus intenciones estaban sobre sus intenciones personales, sobre sus intenciones del partido. Que realmente el presidente de la República, Rafael Correa, ponía a la gente sobre cualquier otro grupo. Sin embargo, en la última elección del 23 de febrero, la gente, al ver que el presidente Rafael Correa vendió con tanta desesperación que voten por su partido, la gente se planteó una pregunta que le costó 18 alcaldías, las 18 alcaldías más grandes del país. ¿Cuál fue esa pregunta que se planteó la gente? ¿Por qué quiere que solo la gente de su partido gane? ¿Será que sus intenciones ya no son lo que eran antes? ¿Será que sus intenciones ya no son primero la gente y después su partido? ¿No será que las intenciones ya no son primero la gente y primero lo que él cree? Y esa pequeña duda hizo que la gente se vuelque y diga, ya no vamos a votar por sus candidatos. ¿Pero qué motivo? O sea, es sumamente emotivo y sumamente complejo de entender. Esto nos tomó muchísimo trabajo entender este principio tan simple que al final fue el detonante de toda una elección. Nos tomó muchísimas entrevistas a profundidad y muchísimo trabajo. El rato que llegamos a entender el por qué nos votan en verdad, sabiendo que la gente es muy complicada de entender, ese rato tenemos muchas más posibilidades de éxito. No sé si quieres decir algo, Alfred. Sí, bueno, para ir cerrando y si quieren dejarle también espacio a Paco, sí, porque ustedes saben a veces, y como yo les decía en un principio con cómo habían estado cambiando las elecciones, lo que dice Bernardo, entender que a lo mejor no me están votando por mí, sino están castigando a la otra persona, ¿no? Que eso pasó muchas veces en Ecuador en las últimas elecciones, donde, como bien decía, la gente sí seguía respaldando la figura del presidente Correa, pero decía, pero no estoy de acuerdo con los intermediarios. Una cosa es el presidente, pero sus intermediarios carecen de liderazgo, no han hecho obras, están alejados de la gente, y ustedes saben, a veces ese voto del presidente pues no se llegaba a endosar, y como bien les comentaba Bernardo, ver a un presidente nosotros en Ecuador tenemos el formato de las cadenas sabatinas, ¿no? Hay cadena sabatina del presidente todos los sábados. Se imagina las últimas cadenas sabatinas dedicado a decir, si no votan por el candidato mío de Quito, se va al diablo Quito, si no votan por tal. Hoy, por ejemplo, el alcalde de Quito, que no era nadie en Ecuador, hoy el alcalde de Quito es un líder nacional que el propio presidente se encargó de posicionarlo. ¿Se acuerdan cuando acá en México en su momento desaforaron a Andrés Manuel López Obrador? O sea, a lo mejor no era un líder que tenía peso a nivel nacional, el rato del tema del desafuero y todo, pues lo terminó proyectando como un líder nacional. Entonces, insisto, a veces no entendemos lo que le preocupe, lo que quiere la gente, no entendemos que esto es un proceso estratégico, terminamos victimizando a los que no debemos. Nosotros tenemos un caso también muy chistoso en Ecuador de 2 candidatos a alcaldes que se terminaron peleando, se dieron hasta cacerolas y terminó ganando un tercero que ni siquiera tenía posibilidades, ¿no? Entonces, a veces eso termina pasando, ¿no? Terminamos posicionando y potenciando a quien no debemos. Como decía Bernardo hace rato, nuestra estrategia está preocupada en el otro y no en la gente, o nuestros adversarios, o en yo tratar de responder o defenderme, y no entender que esto es un proceso, investigación, estrategia, tener un buen mensaje a través de los medios más adecuados. Sí, muchas gracias por respetar el tiempo, para que pueda hablar Francisco, y además a ver si podemos tener un espacio para preguntas y respuestas al final de la mesa. Francisco, adelante. Perfecto, gracias, Alfredo. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Gracias a los organizadores del evento por esta oportunidad. Al igual que ustedes, voy a intentar
pues dar algunas variables que creo que pasan a ser relevantes prácticamente para cualquier elección. Luego están ya las particularidades de, ¿no?, la parte más doméstica. Y había un profesor en el doctorado que decía que la buena investigación genera más preguntas. Eso se los prometo. Probablemente los voy a dejar un poco más confundidos con los datos que les voy a enseñar, pero son finalmente algunas de las preguntas que tenemos, no solamente para esta elección, sino para este proceso electoral. Esta es una elección inédita, como ya es cada vez en este país. Tenemos 2.179 posiciones en contienda. Nunca en este país, en una elección intermedia, habíamos tenido esto. El precedente es 2012. 2012 tuvimos varios fenómenos electorales que no habíamos visto. Aquí les voy a describir algunos de ellos. Y digamos como introducción les diría que una parte de las más fascinantes de la investigación es que es un proceso muy dinámico, literalmente aquí y en China. Es decir, los electorados son muy diversos, los electorados son muy difíciles de entender, los electorados cambian frecuentemente, nunca es claro las razones por las que llegan a algunas decisiones. Y es esa la que está ahí, sí, esa, gracias. Lo que van a ver aquí son algunas variables que en principio deberían estar moviendo la preferencia electoral. Aquí el problema es no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos para qué elección. Lo que sí sabemos es que tenemos un ambiente nacional que eventualmente va a afectar campañas locales. Solo sabemos que no en la misma magnitud o no con el mismo impacto, y de hecho es algo que seguramente todos aquí recordarán que nos pasó en 2012. Hubo una gran crítica al trabajo de los que estuvimos haciendo mediciones, sobre todo en la parte pública, y una sobreestimación del actual presidente. Hoy día no sabemos dónde traemos subestimaciones, sobreestimaciones. Lo que sabemos es que tenemos para el 8 de junio 10 historias que contar. No una, no 9, van a ser 10, una gran elección federal más 9 gobernaturas, y les traigo un par de ejemplos aquí de lo complicado que se está haciendo esto. Primera variable a considerar, nivel de aprobación del trabajo del presidente, ¿no? El líder de su partido, o así se ha presentado el mismo. Prácticamente en el mundo es el primer indicador que observa todo mandatario. Es el único indicador que nos permite comparar tiempo y espacio, diferentes calidades de gobierno o por lo menos percepción pública. Con este indicador podemos saber que Kennedy llegó en los 60s en Estados Unidos a niveles de 80 puntos, podemos saber que el presidente Salinas en este país llegó a ese nivel, podemos saber que Lula estuvo por ahí del 70 en su momento. Podemos saber que hoy Rajoy tiene menos de 15 puntos, podemos saber que la reciente crisis de Charlie Hebdo en Brasil tenía a Hollande en 13 puntos y lo llevó casi a 40. Es un dato, es una especie de moneda de cambio, es lo que nos permite saber cómo está percibiendo el público en general o el ciudadano en cualquier lugar del mundo, y independientemente de la temporalidad. Cómo se percibe al gobierno. Tenemos unos casos aquí, claramente el gobierno de Venezuela en crisis. Chávez llegó a tener 60, 65 de aprobación, hoy día Maduro tiene 22. Tenemos a Dilma Rousseff, que cuando ganó la elección venía sobre 40, está sobre 20 bajos. Se mueven los números, ¿no? Seguimos, por favor. Voy a irme muy rápido, si alguien puede estar pendiente de las, porque es larga, se las voy a dejar a ustedes si la quieren ver con calma, pero voy a pararme solamente en algunas de estas diapositivas. La siguiente, por favor, la siguiente.
Esto es lo que está pasando hoy en México. Esto se le conoce como Poll of Polls, no es investigación solamente de parametría, nosotros solamente compilamos. Es básicamente la línea verde nivel de aprobación, línea roja nivel de desaprobación. Como verán, prácticamente no importa si lo hacen otros colegas, como los del Universal, Reforma, Consulta, Excelsior, BGC, GAISA, todos tenemos los mismos números, todos registramos la misma tendencia. Claramente los niveles de desaprobación están por arriba de los de arriba de los de aprobación, y esto lleva a otras preguntas. ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué llevó al elector a empezar a dudar de este gobierno? ¿Cuándo sucedió? La siguiente, por favor. Esta es nuestra propia serie, ¿no? Para nosotros en esta historia, que se parece un poco a este Poll of Polls, esta administración tiene su primer cruce en realidad a inicios del año pasado o a finales del 13, después de las reformas estructurales. Una reforma en particular, la fiscal. La fiscal tuvo consecuencia que no sé todavía si el gobierno tiene claro el costo de esa reforma, sobre todo a nivel regional, en las fronteras. Prácticamente todo el año pasado, si observan desde enero, febrero hasta septiembre, noviembre, diciembre, hay un cruce, ¿no? De pronto la desaprobación rebasa la aprobación, es decir, no hay un ciudadano ahí muy estable, ¿no? Está evaluando, está intentando entender qué es lo que pasa con su gobierno, pero si ven prácticamente desde noviembre, diciembre del año pasado, porque antes de este año todo era bimestral por un tema de monto de muestra, prácticamente en este año ya no hay cruce, ¿no? En este año no solamente no hay cruce, hay tendencia. Y el último dato, que fue el que publicamos en El Financiero este lunes, que nosotros creemos que pues no era tan grave, porque ese 39 que está ahí de aprobación es lo que publica Reforma hoy, lo que publicó desde diciembre, Excelsior ya traía 36, a nosotros no nos parecía un dato particularmente delicado. Ahí en todo caso lo delicado es la desaprobación, no la aprobación. Tiene su punto más alto de toda la administración, ¿no? Y con otra vez una tendencia más o menos clara. La siguiente, por favor. Esto en sí mismo puede ser significativo. El tema es, digamos, lo más delicado es qué es lo que pasa cuando lo ponemos en términos históricos. Para muchos países esto podría ser normal, ¿no? Es decir, por ejemplo, recuerdo datos de Alan García en su momento de 15 puntos, datos en Venezuela durante los 90, o en Colombia, donde la población da niveles de aprobación de 20. Aquí digamos, el primer dato es que esto para México no es normal. Estas son las dos administraciones pasadas, esta es la del presidente Fox y el expresidente Calderón. Si los llevo 2 administraciones atrás, verían prácticamente lo mismo. Este país suele aprobar a sus presidentes y no por poco porcentaje, suele tener niveles de aprobación muy altos, la anterior todavía y luego esta. Y la distancia es más o menos sustancial. Esto es un periodo inusual, es una administración inusual para básicamente cómo este país suele evaluar a sus autoridades. La siguiente. Ahora bien, si lo ponemos en términos internacionales, en realidad nuestro presidente está a media tabla. Nadie podría decir que esté particularmente bajo. Si ya no comparemos con Putin, que básicamente es un país en guerra, ¿no? Eso se llama en literatura de opinión pública en Estados Unidos rally around the flag, que es yo me pongo la camiseta, yo soy nacionalista, alguien está atentando contra mi país, yo soy más ruso que Pushkin, ¿no? Y entonces el presidente se va al cielo. Lo mismo Netanyahu, cualquier país en guerra tiene este fenómeno. Evo Morales, Correa, ¿no? Con niveles de aprobación altos, Obama, que acaba de subir, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, Juan Manuel Santos, 43 puntos, Cameron. Pero vean, el presidente Peña está apenas 2 puntos por debajo de Cameron, está arriba de Hollande, está arriba de Bachelet por 6 puntos, que son economías que están creciendo a 5 puntos, Chile, Colombia está creciendo por ahí.
En términos internacionales, varios de estos mandatarios, digamos, ya lo quisiera Dilma Rousseff para un domingo, ¿no? Mariano Rajoy, que de hecho ya subió, estaba en 15 puntos por ahí. Si ven, en términos internacionales no podríamos decir que este es un nivel de aprobación particularmente bajo. Entonces empiezan a surgir las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que explica el nivel de aprobación? ¿De qué variables depende? Y para varios contextos internacionales la pregunta sería ¿por qué no baja más? Dado los datos que les voy a presentar ahora. Seguimos, por favor. Hay básicamente dos temas. Uno es economía, otro es inseguridad. Y hay un tercer tema pues, que se está haciendo ya electoral, que es el tema de la corrupción, ¿no? Ya no lo era, pero sin duda va a ser un tema ya inevitable, ¿no? Ahora bien, estas evaluaciones que son institucionales, frecuentemente en este país las hemos separado de la persona. Es decir, una cosa es la presidencia, otra cosa es el presidente. Y en las dos administraciones que les acabo de enseñar, particularmente la de Fox y la de Calderón, los niveles de justificación del público les sorprenderían. Era, bueno, sí, parece que no sabe mucho, pero le echa ganas. No, sí, parece que no es muy bueno, pero se ve que lo quiere hacer bien, ¿no? Es decir, la presidencia era una cosa y el presidente era otra. Aquí tenemos una cosa que, bueno, yo no recuerdo haber visto, que es un tema personal. Aquí es más bien la crisis del presidente y no de la presidencia. Y este es un dato que me parece revelador. Esto es si conoce al presidente, si conoce su nombre y cuál es la opinión que tiene de él. Si vemos el histórico de este dato, que es la siguiente, por favor, verán que esta es una serie desde 2007, empezó con niveles de conocimiento de 47 puntos, fue creciendo muy rápido. Para prácticamente el verano del 11, un año antes de la elección, ya lo conocía casi el 100% del país, niveles cercanos al 100% de conocimiento desde entonces, y en ese momento, de hecho, si se ubican por ahí del 12, que sería como la primera cuarta parte de ese gráfico, pues nuestro presidente llegó a tener números inusuales, en buena opinión, 65-70% para ser un gobernador, para ser una figura local, aunque como vemos, estos son encuestas nacionales, ya era una figura nacional. Toda la primera pendiente de caída que ven ahí es básicamente la campaña de 2012 y es básicamente la campaña del PAN, la campaña de Josefina, Peña Nieto no cumple. El presidente empezó en 65%, el exit poll el día de la elección acabó en 14 puntos. López Obrador tenía mejor imagen que él el día de la elección. No, hasta ahí, la elección 2012. Gana la elección, se empieza a recuperar, que es la primera subida que ven ahí, y básicamente eso le dura hasta el verano del 13. Empiezan las reformas estructurales y otra vez para abajo. El presidente está básicamente en números negativos hoy día. Y eso otra vez es inusual. Entonces aquí nos llega una primera pregunta. ¿Es la presidencia o es el presidente? ¿Es su gobierno o es la persona? ¿No? Primera pregunta de investigación. Nada más les digo que no la tenemos clara la respuesta. Por eso les digo que si les dejo más dudas, con esta presentación habré cumplido mi objetivo. Seguimos, por favor. Ahora bien, hay variables que son independientes de lo que pasa con la autoridad o con la presidencia. Esta que puede ser más bien una variable que le podríamos llamar de clima social o de clima político. Y de las cosas que creo, otra vez, no habíamos visto, pues los que hemos estado en esto casi un cuarto de siglo, es la cantidad de microclimas políticos que hay hoy en el país. Si ustedes estuvieran en Nuevo León, si estuvieran en Sonora, si estuvieran en Yucatán, Baja Sur antes del huracán, Quintana Roo, esta no es su gráfica, ¿no? Su gráfica es un camino correcto de 60, 70 puntos contra un camino equivocado de 30. Este es el promedio nacional, pero a nivel estados tenemos varianzas que nunca habíamos visto. Y de hecho fenómenos que en psicología social se llaman como de negación, denial, ¿no? Que son tan difíciles de procesar que la gente empieza
o a negar la situación o alejarse psicológicamente de ella, que es el tema de Guerrero. Lo que pasó en Guerrero ha llevado a buena parte de este país a deslindarse del Estado, de la situación, y de hecho en alguna medida fue nuestro primer recurso psicológico cuando la prensa extranjera nos empezó a decir lo que acaba de pasar ahí es muy grave y eso es un crimen de Estado, ¿no? Escuché a más de un analista decir estos no entienden, nada más era la policía de Iguala, ¿no? Es decir, como si la policía de Iguala no fuera el Estado, ¿no? Pero ese es el tipo ya de trampas que nos hacemos, niveles de justificación que tenemos, ¿no? Y esto, como les decía, nos está llevando a muchos microclimas sociales donde da la impresión que el ciudadano, el electorado se está aislando en alguna medida. Este es el clima del país, básicamente la gente cree que vamos por un camino equivocado. La siguiente, por favor. Y en el último registro que tenemos, pues es el segundo más grave de esta administración. Otra vez, creemos que el punto más delicado estuvo en ese 71 que ven a la derecha, contra 23, y ahora tenemos 70-27, ¿no? Ciertamente el diagnóstico que tiene la gente, correcto o incorrecto, en alguna medida yo creo que la expectativa de futuro es mejor de la que estamos viendo, pero esto es lo que está viendo hoy día el ciudadano y no hay forma de que esta variable no afecte eventualmente el clima electoral. Seguimos, por favor. Ahora bien, si vamos a, y esto es, como les decía, el estado, que si ven la curva no es tan abierta y tenemos primero una curva más cerrada y mucha más varianza. Y esto tiene que ver con los microclimas locales que les mencionaba. La que sigue, por favor. Y este es municipio y delegación, que tiene un comportamiento similar a la del país, pero finalmente predomina la de camino equivocado. Seguimos, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son las variables básicas, no? Economía, es obvio ya decirlo, nada más hay que ver el comportamiento de esta variable. La que sigue. En términos duros, estos son pues son las expectativas de crecimiento de cada año. Así empezamos cada año con 3.5, con 4. En este caso estamos entre 3.2 y 4.2 y son las revisiones cada trimestre, donde en el primer año acabamos en 1.5, el segundo 2.1 y bueno, ahorita en la primera revisión ya bajamos a 2.5 en la línea baja del cinturón. El problema frecuentemente, como bien podrán entender Bernardo, Alfredo y algunos consultores aquí, frecuentemente no es de números, es de expectativas. Es decir, si uno llega me pasó en alguna conferencia en la London School of Economics cuando decía que íbamos a crecer a 2.1 y era una tragedia, se reían de mí y decían, no, bueno, pues nosotros ya quisiéramos uno de esos años, ¿no? Bueno, los británicos, ¿no? Europa. El problema es que esta administración empezó, si no prometiendo, con una expectativa de tasas de crecimiento de alrededor de 5 puntos o era un poco la expectativa que se tenía, ¿no? Seguimos, por favor. Esto es el precio del barril del petróleo, que es algo que se agrega a nuestro clima, digamos, de expectativa económica. La que sigue, por favor. Y esto es básicamente la revisión de 4 datos que se conoce como predictores electorales o de aprobación presidencial. El retrospectivo sociotrópico, que es como vemos al país en el pasado, el prospectivo sociotrópico, como lo vemos en el futuro, el personal retrospectivo y el personal prospectivo. Distintas teorías, distintos análisis. En los nuestros, el más delicado es el personal prospectivo. Si ustedes no tienen expectativa de futuro, si ustedes en el siguiente año no creen que van a mejorar, es básicamente un ciudadano, una población deprimida, ¿no? La que sigue, por favor. En el pasado, el país prácticamente no hay mucha diferencia en administraciones pasadas, salvo la de Fox, pero si ven desde prácticamente febrero del 8, un poco antes, no hay una expectativa, no hay una evaluación del país positiva en el pasado. La que sigue, por favor. Y en lo personal es similar, aunque la curva es un poco más cerrada. La que sigue.
La que sigue. Esto es la del país en el futuro. Si ven, ha habido momentos de optimismo prácticamente durante todo el periodo del expresidente Fox y buena parte de Calderón, pero digamos, el dato ahí a observar es el inicio de la administración, que es básicamente, empieza por ahí como en la tercera parte de esos números que están viendo, que no sé si los alcanzan a ver, como por aquí. Y si ven, lo que importa o lo que está impactando más es esa caída de 41 a 22 en tan breve tiempo. Es decir, es una alta expectativa con una caída muy baja, no, muy pronunciada, perdón. Seguimos. Y la de perspectiva personal, que tiene el mismo comportamiento aún más pronunciado. Entonces, el tema no es necesariamente de números y de crecimiento en sí mismo. El tema no es un tema básicamente de expectativas sobre esta administración en una de las variables fundamentales, que era economía, ¿no? Seguimos. El otro tema obvio, seguridad. Seguimos. Aquí tenemos cuatro mediciones, básicamente porque de la única que el ciudadano puede dar testimonio es de lo que pasa en su colonia. Lo demás es una especulación, o se lo dicen los medios, o lo tiene registrado por algún diario, el noticiero que prefiera, se llaman heurísticos en comunicación política, y lo que tenemos es que conforme nos vamos alejando de lo que es colonia, ven que la percepción de inseguridad va aumentando. Seguimos, por favor. Si vemos el gráfico de colonia, que viene prácticamente en los últimos 10 años, independientemente de lo que nos diga INEGI, nos digan las cifras del el secretario de Seguridad o el propio secretario de Gobernación, da la impresión que la gente no percibe mucho cambio. Es decir, no le queda claro que todo el tiempo está insegura o segura, pero no hay un cambio sustancial. Aquí no hay tendencia prácticamente, y esto es en los últimos 10 años, ¿no? Que es simplemente algo, otra vez, que más allá de los números duros, más allá de si ha bajado nuestra tasa de homicidio, cómo está el secuestro, da la impresión que el público no percibe mucha diferencia. La que sigue, si eso lo llevamos a lugares más amplios como su municipio de delegación, se amplía. La que sigue, si vamos a estado, se amplía aún más, y si vamos a país, que es la que sigue, verán que pues, simplemente se van ampliando los márgenes. En realidad, en todo esto, las tres últimas son efectos mediáticos. La que importa es la primera, y en la primera, para fortuna, no hay tendencia al alza, más bien es una variable que está estancada. La que sigue. Finalmente, si vamos a temas de áreas de gobierno, la que sigue, veremos que lo que es infraestructura, educación y salud son las mejor evaluadas. De hecho, antes de esta última medición venían, digamos, mejor todavía, pero siguen en el lado positivo. En otros segmentos, en otras políticas públicas, lucha contra el hambre, combate a la pobreza, apoyo al campo, política exterior, de ahí hasta las últimas, que sería combate a la delincuencia o narcotráfico, el ciudadano promedio no evalúa muy bien las áreas de gobierno. La que sigue, por favor. Entonces, con estos números, la pregunta, digo, independientemente de si es alto o bajo el nivel de aprobación del presidente, para algunos sería por qué en otros países podría estar más abajo, y una pregunta sería ¿por qué no cae más? ¿No? Varias explicaciones, tres por lo menos. La que sigue. Esto les va a sonar familiar. La UNAM acaba de publicar un estudio que reporta básicamente estos datos. La única diferencia es que este es uno internacional del Pew, donde correlaciona, que es la línea que ven ahí, ingreso con niveles de felicidad. Somos un caso de estudio en el mundo. Somos el típico pobres pero felices, ¿no? Básicamente, si ven Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, España, que además no es casual porque son los generadores de este indicador, entonces sí se convierte en un tema un poco centroculturalista de yo asocio mi salario a estos niveles de felicidad. Tenemos algunos medio deprimidos, como los japoneses, que ganan mucho pero no son muy felices, ¿no?
Pero ciertamente nosotros estamos en un lugar, ¿no?, que es una nube junto con Venezuela, Brasil, Argentina, es decir, es genérico. Pero incluso en ese grupo nosotros estamos fuera, ¿no? Es decir, somos más felices que ellos todavía. Entonces ahí entran otras preguntas, ¿no? Es como nosotros vemos la vida, es como nosotros evaluamos nuestras autoridades, es un problema de categorías, ¿no? Si esperaban que se las resuelva, no se las voy a resolver. Nomás les digo, somos un estudio de caso, ¿no? La que sigue, por favor. Otra, ¿no? Datos de INEGI. Es probable que no a todo mundo le esté yendo tan mal en este país, y eso me refería con los microclimas. Hay trimestres que Aguascalientes crece como si fuéramos chinos, a tasas de 10. El Bajío normalmente crece a tasas de 5 o 6%. Hay lugares en este país donde a la gente le va bien y a la clase media le va bien. Entonces, cuando nosotros, ¿no?, que es el típico problema de los promedios, ¿no?, cuando queremos ver este país de 120 millones de gentes en un agregado, pues probablemente va a haber un regio que no se identifique ahí, ¿no? Una economía que está creciendo a 5 puntos. Tal vez va a haber alguien que trabaja en una armadora de Ford de Sonora que dice, no, pues yo no la veo así, yo la veo distinta, ¿no? Un mesero de Cancún, ¿no?, que está en Spring Break, les va a decir otra cosa. Lo mismo pasaba, y ya se está recuperando Los Cabos, ¿no?, que por cierto tiene el bien raíz más caro de este país, ¿no? O sea, por algo será, ¿no? Todo California está comprando ahí, todo. Hay bolsones de prosperidad en este país. Entonces, tal vez no todo mundo ve la política o lo que pasa en el país con esto que podríamos llamar etnocentrismo medio chilango, ¿no? Que así lo ven los diarios, así lo ve la prensa y parece de cobertura nacional, ¿no? Y bueno, si le suma nuestro espíritu fatalista, pues le ponemos, pero felices, ¿no? Felices. Y el último indicador, que ya tiene que ver con cuestiones políticas, que nos bajó en esta última medición, pero que tendría todo el sentido del mundo. La que sigue, por favor. Que se llama, es una variable que viene desde los 60 en Estados Unidos, que se llama identidad partidista. La que sigue, por favor. Lo que van a ver en el siguiente gráfico es básicamente, otro, por favor. Bueno, ese es el diferencial de crecimiento, es igual que la tabla anterior. La que sigue, por favor. Esta es una pregunta clásica de los 60, que es, independientemente de por quién vas a votar, usted se identifica, usted se siente, y básicamente son definiciones panista, priista, perredista, ahora ya va a haber morenistas, ¿no? En fin, es con quién me identifico. Este dato nos bajó en la última, se está comportando un poco inestable, pero en general 1 de cada 4 ciudadanos de este país está dispuesto a llamarse priista. Y nuevamente, a mucha gente no le sonaría, pero en realidad el PRI pues también es el gobernador de Querétaro, también es el de Yucatán, también es el de Campeche. Es decir, el prismo no es un prismo nada más nacional, federal. El prismo más fuerte es el prismo local. Y ese es algo que no se ve o que no se observa desde otros lados del país. ¿Por qué no baja más el presidente? Pues porque tiene un priista leal que no le va a permitir bajar. Y luego esto va a tener consecuencia probablemente sobre ya los datos electorales que les voy a presentar adelante. Lo que sigue, por favor. Primero tenemos dos adelante. No es un tema como de participación, pero sí podemos ver que los niveles de atención para esta elección están relativamente bajos. La que sigue, por favor. La que sigue. Si ven, esta es una medición similar a su comparativo en febrero de 2009. En febrero de 2009 medimos que los niveles de atención para elección de julio de ese año eran de 40%. Esta es una variable proxy, ¿no? A mí la gente me puede jurar que va a ir a participar, que se muere por la democracia, la defendería, ¿no? Pero al final, si no se sabe la fecha de elección, no está ahí, no está en la elección. Entonces, es una variable que es un muy buen indicador de en qué está la gente. Si ven aquí, hace 6 años, mismas condiciones, elección intermedia, había 40% de conocimiento de la fecha exacta de la elección y 22% del mes.
Para febrero, es decir, misma fecha, y ya le estamos repitiendo cada mes, marzo, pues tenemos la mitad, 23%, y mucha gente que dice que junio, ¿no? No son los mismos niveles de interés comparados con el símil de la elección anterior. No es predictor de participación, no es predictor necesariamente de si vamos a estar arriba, debajo de 40 o no, más sobre 45, 49, que tenemos razones para pensarlo en la participación, pero finalmente sí nos da una idea de los niveles de interés. La que sigue, por favor. Sí, ok, perfecto. Me quedo nada más con lo que son las series nacionales y les pongo un ejemplo de un estatal. La que sigue. Esto es la serie de Buendía y Laredo, que son series trimestrales, y es un poco ahí la advertencia de leer. Como son trimestrales, a veces los saltos son muy, pues va de 42 a 30 el PRI, o parecen como muy radicales, o Morena crece de 4 a 9. La que sigue. Luego tienen Reforma, que también no ha salido con su medición de este año, pero otra vez los números no varían mucho. La que sigue. Geaiza no me paró mucho. La que sigue, Consulta, no me paró mucho. No por otra razón, nomás tiene mucha varianza. Esta es la de Roy, ¿no? Voy a estar rápidamente porque es lo que reportamos el lunes. Estamos viendo que se nos cerró un poco el dato entre primera y segunda fuerza electoral, pero el PRI jamás ha dejado de estar arriba. Tenemos el dato más alto de Morena entre todas las series y en nuestra propia serie. Todo el mundo lo tiene en 9, nosotros ya lo tenemos en 11, lo cual implica que, visto así, estaría a un punto del PRD. Hay que advertir que cuando uno tiene 2.8 de margen de error, todos son movimientos en el margen, pero se mueve, ¿no? El Verde por primera vez no crece, lo habíamos tenido creciendo todo el tiempo, por primera vez no crece, y Morena está por arriba del Verde, ¿no? Lo que sí, y bueno, ya veremos las implicaciones para la Cámara. La que sigue, por favor. Este es el gráfico, como verán lo tenemos un poco más aplanado, desde finales del año pasado ya tenemos el PRI en 35, 33, no tenemos cambios tan drásticos, y bueno, supongo que la ventaja de medir mes a mes o estar publicando mes a mes. La que sigue. Y estos son los dos, la que sigue, por favor. Los nuevos partidos, que son los fenómenos electorales. El Verde, que está creciendo a 50% del tamaño que tenía, y genera una nueva categoría de partidos, ¿no? Ahora tenemos partidos grandes, intermedios y pequeños, ¿no? Antes eran grandes y chiquitos. Esta es una nueva categoría de partidos de alrededor de 2 dígitos. La que sigue, no voy a ir al poll of polls, se lo dejo si quieren en el documento, que es básicamente lo que estamos viendo todos, y ahí se ven las sobreestimaciones, subestimaciones. Esa del Universal llama la atención en particular. Medir en noviembre del 14 al PRI en 42, queda claro que con el resto de la serie se ve como una sobreestimación. La que sigue, nada más voy para uno de los fenómenos que estamos. La que sigue. La que sigue. Esto va a ser una de las noticias, esta ha sido una de las noticias más importantes de esta elección, ¿no? La que sigue. Es una elección histórica. Nunca en este país un candidato independiente había pasado, ya no ni de 5 puntos. Bueno, no había, ¿no? Pues cómo iban a pasar de 5 puntos. Este es un candidato de 2 dígitos, ¿no? Lo diga el norte, porque Madero se enoja, porque mi colega Rodrigo Galván de las Heras publicó esto. Tenemos un bronco de que en el mínimo está en 18, máximo está en 27, pero de ahí no baja. Que no permite que suba el PAN y que tiene a un PRI muy sólido. Esta es una elección histórica. Esto cambia todo el sistema electoral de este país, todo el sistema de partidos. Y si esto es tendencia, ahí vemos qué nos espera para la presidencial. Pero esto es el mejor. Si ya el gráfico que les puse con 10 fuerzas electorales, con una izquierda fragmentada, con probablemente 7 que alcancen registros, que eso cada vez se parece más a Brasil, o un sistema de partidos muy distinto al que solíamos tener, este es el segundo fenómeno, candidatos independientes, y que se parece un poco más a democracias más consolidadas, democracias sudamericanas que llevan más tiempo en el juego, ¿no? Donde vamos a empezar a ver cada vez más de estos fenómenos. Nada más para finalizar, la que sigue, por favor. Ciertamente tiene volatilidad esta elección, esto fue lo que publicamos nosotros, en la primera fuerza electoral es el mismo dato,
con sus alianzas, que es lo que está salvando a buena parte de los candidatos del PRI en muchos estados. Lo que le suma el Verde y lo que le sube a Nueva Alianza es la diferencia entre ganar y perder. Le hace Querétaro, le hace San Luis, hace que se cierre un poco más Sonora, en fin. Pero si ven, el que viene hasta abajo es el Bronco. Y ahí nuestro único pecado mediático es que pusimos al Bronco por encima del PAN. Y eso ya tiene otras implicaciones. La que sigue, por favor. Solamente para decirles, eso es el norte, ¿no? Nadie trae ese dato tan cerrado de 8 puntos. En realidad, si le quitan la no respuesta, serían cerca de 10 puntos por ahí. El Bronco en 18, que es el que tienen más pequeño, ¿no? Y su nota editorial de los líderes, ¿no? Que es básicamente lo que el periódico opina de los candidatos. La que sigue. Esto es lo último que publicó, la que sigue, perdón, nada más para cerrar. La que sigue, por favor. Esto es lo que publicó el Universal ayer. Si ven, se parece en alguna medida, salvo que trae más abierta a Ivonne, pero si ven la constante de un candidato independiente de alrededor de 20 puntos, 20 bajos, 20 altos, está ahí. La última, por favor, ya nada más. Esto se los iba a ilustrar con Sonora, que tiene mucha más volatilidad. Pero si ven, por más que haya algunos acuerdos en dónde viene, ¿no? Si ven donde viene más constantes en el tema del PRI, pero en el resto estamos teniendo mucha volatilidad y precisamente como son fenómenos electorales nuevos, se están convirtiendo en todo un reto, tanto para entender al elector como para dar un dato con precisión, que esperemos que lo hagamos bien o mejor para este 2015. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Interesantísima la presentación. Qué lástima que el tiempo, como siempre, nos ponga camisas de fuerzas. Y nos están enviando varias preguntas aquí del público. Yo tenía algunas que les quería hacer. Según los datos que nos mostraste, son situaciones inéditas varias las que están observando ahorita con las encuestas. Y eso me parece muy interesante, no solo los candidatos independientes, sino estos cruces que tienes en las tendencias hacia adelante. ¿Qué país político te están reflejando todos estos cambios que estamos observando con las metodologías que tienes? Y un poco para vincular las dos pláticas les quería preguntar, pues por un lado vemos los datos duros de opiniones personales recabadas a través de encuestas, digamos, masivas, y por otro lado tenemos la metodología de ustedes que explora valores más profundos en las personas. ¿Qué tanto los datos que vemos de las encuestas muestrales se están reflejando o se podrían reflejar en algunas, ya dijeron que focus groups no son ahorita la herramienta de su preferencia, pero a la hora que entrevistan ustedes a profundidad a las personas y les aplican la herramienta de mapas mentales, ¿qué tanto se refleja lo que vemos desde afuera a nivel macro hacia las personas? Y de las preguntas que nos envía el público, tenemos varias en general y pues un poco, digamos, bastantitas dirigidas específicamente al tema de la presidencia. De acuerdo, estas son preguntas para todos los panelistas, de acuerdo con su análisis, ¿por qué votan los jóvenes hoy en día? Y si los jóvenes tendrán que ver con estas situaciones inéditas que estamos observando en el país. Además de la economía y la seguridad, ¿por qué mencionan que la corrupción se está volviendo un tema electoral? ¿Qué hace que un tema se vuelva electoral y qué hace que un tema queda fuera de las intenciones de voto de las personas? También nos preguntan qué tan efectivas son las campañas con estrategias territoriales o localizadas, dirigidas de manera distinta a un distrito, a un municipio, etcétera. Qué tan positivo es tocar temas que no se han resuelto, como compromisos de campañas anteriores del opositor o del mismo partido. Y aquí sobre esta pregunta yo quisiera enfatizar un poco que me parece muy interesante esto de los microclimas políticos que mencionas y además cómo podría vincularse con los valores o los drivers de las personas a la hora de ir a votar. Porque yo crecí en Aguascalientes y es la discusión que tienen todos mis amigos. Es que la realidad de los noticieros es completamente distinta a mi vida diaria. Y entonces las campañas políticas a nosotros no nos llegan porque, aunque me duele lo que pasa en Guerrero, mi realidad diaria no tiene nada que ver con ese país que yo veo en la televisión. Y entonces, ¿cuál es la importancia de esta localización o territorialización? ¿Qué hacer ante los golpes mediáticos de las redes sociales y de la gente que compra los troles y los bots estos y que se convierte en lo que la gente quiere? ¿Qué es más importante? ¿Atraer al rival a nuestro campo, identificar los puntos débiles del rival o atacarlos o pena de posicionarlo mejor entre el electorado? Voy a dejar estas y la última ronda son
identificar los puntos débiles del rival, convendrá y atacarlo con esos puntos débiles, so pena de posicionarlo mejor en el electorado, o convendrá no atraerlo hacia ese punto como pues del debate. Esas son preguntas como generales y me quedo con una sobre la presidencia específicamente para tratarlo como último punto. Sí, había una que me pareció muy interesante con el tema de los jóvenes y yo les quería contar el caso 2006 en Ecuador con el presidente Rafael Correa. A pesar de que no existía una campaña y propuestas dirigidas a jóvenes, la publicidad de él introdujo por primera vez en Ecuador elementos humorísticos, era muy irónica. Había, por ejemplo, un spot que le ha dado la vuelta al mundo, donde había un señor que tocaba el ascensor y se abría el ascensor y aparecía un payaso y un como antihéroe. Y se subía el señor al ascensor, se cerraban las puertas y decía Congreso Nacional. Y al final dale Correa, una correíta. Pero era muy interesante porque, insisto, rompía lo tradicional de las campañas políticas. Entonces Correa en ese momento, en el año 2006, para el joven, se convirtió en lo que el joven creía de la clase política tradicional. O sea, el joven decía, Correa es como yo, es irrelevante, le dice sus verdades a los grupos de poder, se burla de ellos. En ese momento había una figura muy fuerte, un expresidente, León Febres Cordero, donde incluso había otro spot donde cazaba una leona que era la candidata de derecha y después aparecía el león. O sea, y fíjense, o sea, y yo en técnicas de ataque y defensa yo tengo una máxima: a veces las peores cosas se pueden decir con las mejores palabras y las mejores imágenes. O sea, solo con imágenes demostraba esto. Entonces me parece que fue un fenómeno bien interesante, y ayer que estuvimos en la UAM también lo decíamos. O sea, yo creo que fenómenos como el de Podemos en España, ustedes vean que es bien interesante eso, cómo está captando sobre todo el tema de jóvenes, porque trae otro discurso, porque está haciendo una nueva forma de comunicación. O sea, está apelando a temas que efectivamente les interesan a los jóvenes. O sea, no trae la lógica del típico discurso del político, están utilizando mucho el tema de las redes, otro tipo de mensaje, y eso también tenemos que entender, ¿no? Que la gente que está en redes, ustedes saben, no está para ver el discurso de los consultores o los senadores aquí. O sea, está buscando muchos temas que tienen que ver con lo lúdico. Para terminar esta pregunta, ¿no? En la última campaña presidencial en Ecuador también fue bien interesante porque el gobierno hizo una campaña humorística, una campaña negra, humorística, nadie firmaba, pero muy buena, donde se ironizaba y se satirizaba a distintos líderes de oposición. Lo curioso, y un poco respondiendo a los temas de ataque, que también por ahí había otra pregunta, lo curioso es que la oposición se fue a quejar al Consejo Nacional Electoral y lo único que hicieron es que volvieron mucho más viral. O sea, la gente no conocía estos videos que eran muy buenos, incluso con una canción de Juan Gabriel, con en la que cantaba con Rocío Dúrcal, ¿no? El Déjame Vivir, me parece que era, y se viralizó mucho más. Entonces, ¿se acuerdan? Yo hace rato les decía en la charla, a veces nosotros terminamos haciendo que estas cosas, porque claro, también los medios de comunicación, como se convirtió en un tema re polémico, pues los medios de comunicación pasaban el spot por completo en los noticieros, ¿no? Entonces, para agarrar también el tema del ataque, que por ahí había otra pregunta, yo creo que más allá de estar pensando en el asunto del ataque, como les decíamos Bernardo y yo, hay que entender primero la investigación, después cuáles son los objetivos estratégicos de mi campaña. Si el ataque forma parte o me va a generar rentabilidad electoral, lo puedo tener, pero un ataque, insisto, no puede ser por un tema visceral. O sea, las campañas se tienen que hacer con esto, no con el corazón y con las vísceras. Sí hay que llegar a conquistar y a conectar con el elector, esta parte emocional, pero no podemos estar pensando en que tengo que atacar por atacar. O sea, atacar o defenderme, insisto, debe responder a un tema totalmente estratégico. Sí, creo que aquí hay un tema que es importante comentar. No existen en este mundo no existen recetas mágicas. Cada campaña es como un traje a medida. O sea, la campaña de un lugar es totalmente diferente de la campaña de otro lugar. La campaña en un estado
en este año probablemente sea muy diferente de la campaña que pasó un año atrás. Entonces no existen recetas mágicas. Para saber si atacamos o defendemos, tenemos todavía que responder muchas preguntas. Tenemos que responder, y la primera que les invito a que empiecen a pensar es ¿por qué la gente nos vota? ¿Por qué la gente nos sigue? Este dato, mostrando los datos viendo los datos que nos muestra Paco, me suena muy interesante que deberíamos responder una pregunta: ¿por qué la gente vota por el PAN? ¿Por qué la gente vota por el PRI? ¿Por qué la gente está votando por el Bronco? Y eso de ahí nos puede empezar a ver, nos puede empezar a mostrar cuáles son las emociones que este rato están empezando a activarse en el electorado. No hay ideas buenas o malas en este mundo, sino hay ideas oportunas o inoportunas. Una idea tenemos que medirla. ¿Cuándo es el tiempo para lanzar esta idea? Si nosotros este rato damos una asesoría sobre si atacar o no atacar, podría ser un poco irresponsable sin conocer los casos específicos de cada uno de los lugares. Tenemos que saber si es oportuno o no. Para poder saber eso, la única forma es tener información. La única forma es entender la zona mejor que nuestro opositor. No hay otro camino. No hay otro camino. En el tema de jóvenes, que creo que hay algunas tendencias preocupantes, más allá de la preferencia electoral que tienen. En México tenemos otra característica que, comparada en estudios internacionales, ha salido de manera constante. En psicología social hay un concepto que se llama self-efficacy, que es mi capacidad real o percibida para incidir en los asuntos públicos o qué tanto los asuntos públicos me afectan. México durante mucho tiempo, y esto no ha cambiado de manera sustancial, se ha caracterizado por tener unos de los self-efficacy, autoeficacia, más bajas del mundo. Es decir, nuestros ciudadanos, y eso también sale en el estudio que hizo el Colmex sobre calidad de la ciudadanía, aquí es difícil involucrar a los ciudadanos, incluso en temas locales, que son los que de pronto jalan más. Y esto pasa con los jóvenes en el extremo. En el extremo los jóvenes son los que se sienten más alienados, menos involucrados, mucho más ajenos, frecuentemente con actitudes cínicas hacia la vida pública. Es un núcleo difícil de convencer. Lo último que he visto como fenómeno electoral fue precisamente 2012. Si ustedes revisan cómo fue la curva de López Obrador en 2006, era una curva donde a mayor ingreso tenía menor preferencia, ¿no? Bueno, como la quieran ver, ¿no? O sea, de su lado sería, si este es el ingreso, ¿no? Y esta es la preferencia, iba cayendo conforme. En 2012 es muy interesante porque al empezar a hablar de temas de corrupción se hizo así. La gente de más ingreso empezó a votar por López Obrador. Es decir, ya no eran primero los pobres, ¿no? Fue el primer fenómeno. El segundo fenómeno interesante fueron los jóvenes. El segmento 18 a 25 años se lo llevó López Obrador. Y si bien perdió en el resto de los segmentos, si ustedes revisan ese segmento, ese votó más por López Obrador que por el actual presidente. Es decir, sí hay un discurso, sí hay forma de capturarlos, sí hay forma de atraerlos, pero por definición, y esto digo, no le debe sonar extraño a nadie, los jóvenes son radicales, ¿no? Y entonces un discurso radical, atractivo, convincente, para empezar, los hace participar, que ya es sencillo, y eso me refiero con la alienación. Si ustedes revisan los segmentos de participación, la gente que más vota es la gente de más edad y es casi lineal el asunto, ¿no? ¿Cómo hacerlos votar primero, ¿no? ¿Cómo involucrarlos? En un país donde tenemos esta variable de autoeficacia baja, en ellos de manera radical, no es fácil. Yo creo que ese es un tema para los estrategas, ¿no? Yo nomás les digo lo que pasa, ¿no? Ustedes lo resuelven. Corrupción, pues no es un tema de diagnóstico, es un tema que ya está en las campañas. O sea, escuchen. Está en todas. O sea, ya en todas está arriba el candidato del PAN. No hay impacto sobre cualquier escándalo posible, probable, ¿no? Y finalmente, creo que la última nada más era, microclima político. Los temas de cada lugar
O sea, el microclima lleva a que cada lugar tenga una lógica de campaña distinta. Es decir, todos estos datos que les enseñé o los spots a nivel nacional, a cualquier campaña le dan una sombrilla, un paraguas, ¿no? Pero a ese hay que bajar los temas locales, ¿no? No es lo mismo la campaña de Nuevo León, que ya resolvió el tema de inseguridad, que la de Guerrero, que está a la mitad de un problemón, ¿no? No es lo mismo la campaña de Michoacán que la de Baja Sur, ¿no? Sin duda estamos hablando, digo, son estados, pero en términos de problemática son como países distintos, ¿no? Entonces, lo que da la nacional en este contexto de una federal es finalmente qué me da el discurso de mi partido, pero eso no es suficiente para, pues, precisamente atender lo que quiere el ciudadano en este microclima. Golpes mediáticos son distintos a redes sociales y no siempre cuentan. Básicamente lo que con los electorados más maduros, que creo que lo que estamos viendo más en México, los personales no cuentan, ¿no? Gay, homosexual, mujeriego, pederasta, todos los son personales, cada vez se descuentan más. Los golpes más serios son los que tienen que ver con gestión de gobierno, ¿no? Hiciste buen gobierno, mal gobierno, creo que es lo que está imperando, y los de redes sociales no importan en general mientras no bajen a los medios. Es decir, nuestro modelo con 20% de usuario de teléfonos inteligentes, con 30% de computadoras en casa, a diferencia de, ¿no?, niveles de penetración de Internet de 80, 85% como en Estados Unidos o otras democracias, aquí el impacto de red pega si baja a medios electrónicos. Es decir, aquí no tenemos el esquema de Obama, como dicen, ¿no?, el efecto peer-to-peer, de uno a otro, ¿no?, de colega a colega. No, aquí es, alguien escribe, se hace viral, pero para que tenga impacto lo tiene que agarrar López Dóriga, o lo tiene que agarrar un noticiero, o lo tiene que agarrar... No es que no deje de tener impacto, pero no tiene el mismo impacto que tendría comparado con un medio escrito y un electrónico. Bueno, y la última, que otra vez es un tema de estrategas y que siempre me gusta diferenciarlo, y la diferencia creo que es pertinente. En Colombia, en la última elección de Santos, si lo que hacemos de diagnóstico se convirtiera en estrategia, esa campaña hubiera ido por un discurso de economía, ¿no? Una economía que crece a 5 puntos, que pacificó al país, y esa campaña se fue por un tema de la guerra y la paz, ¿no?, que era el quinto tema de preocupación si fuéramos por... Esa es la diferencia entre investigación y estrategia. Si nosotros damos el diagnóstico, queremos entender, pero ya tomar una decisión de cuál va a ser el tema de campaña, por qué ese tema, cómo vamos a pasar la segunda vuelta, en fin, eso es un tema de estrategia. Y finalmente les funcionó. O sea, al final el electorado colombiano se tuvo que decidir entre negociar con la guerrilla o combatirla, que fue el tema que dividió a la izquierda o puso a la izquierda de todo lado de Santos. Esa es la diferencia. Es decir, frecuentemente se piensa que de los diagnósticos sale estrategia. No, de los diagnósticos salen diagnósticos, ¿no? Sabemos qué pasa, sabemos qué sucede, intentamos entender el público, pero la decisión de temas de campaña, de hacer una negativa, eso es otra cosa. Por eso los problemas se los dejo a los estrategas. Oye, bueno, para complementar, Paco, un poco, y también que por ahí creo había esa pregunta, primero, bueno, había datos que a mí me parecían interesantes, los de la gestión, que también eso en los países como los nuestros, donde sí hay reelección, a veces eso es curioso porque eso no se traduce en votos, ¿no? Y luego tenés como bien complicado explicarles que, bueno, tienes a lo mejor 70% de popularidad, pero eso no significa que también tengas el 70% de votos, hay un chorro de factores. Y un poco lo que tú decías, o sea, entender que ahí hay datos que pueden ser duros y que nosotros lo que terminamos siendo hoy con esta herramienta, los mapas mentales, es profundizar para a lo mejor encontrar lo que tú comentabas ahorita con el caso Colombia. O sea, sí, efectivamente, hoy la preocupación es A, pero en la opinión pública o la principal discusión es en el tema de la guerra y la paz, ¿no? Porque a nosotros nos ha pasado, a nosotros siempre nos preguntan, a Bernardo y a mí, ¿cuál es el margen de error de los mapas mentales, ¿no? Y siempre quieren que le demos el tema estadístico. Entonces, y dice, ¿ya cuánta gente hace? A ver, nosotros siempre hacemos, por ejemplo, por ciudad, 40, 45 entrevistas de profundidad, porque a partir de la 46 se nos empiezan a repetir datos, pero no hay margen de error, porque es un tema totalmente cualitativo, que nos permite profundizar
muchos de los elementos que salen de la investigación cuantitativa o encontrar conceptos, como les decíamos, elementos que no nos va a dar la investigación cuantitativa. O sea, creo que son dos herramientas complementarias, insisto con la analogía que les ponía en un principio con el tema del médico. O sea, yo quiero ver el tema cardiológico, pero ustedes saben, se va a complementar con el electrocardiograma, pero también a lo mejor con la presión o con otro estudio, que se van a complementar, no son lo mismo, pero sí va a permitir que el especialista tome una decisión en base a eso, ¿no? Sí, así es. Para ya dar paso a la siguiente mesa, si quieren dar un último mensaje central, porque ya el tiempo nos apremia. Básicamente quisiéramos dejar uno solo. Si nosotros no entendemos cuáles son las emociones de nuestro electorado, todavía tenemos mucho por investigar. Solo el momento en que podamos entender cuál es esa emoción, estamos en el camino correcto. A sus investigadores, a sus consultores, pregúntenles, ¿cuál es la emoción que está moviendo mi campaña? ¿Cuál es esa emoción? Y si tienen una buena respuesta para eso, van a tener una campaña fuerte. Caso contrario, no. Nada más quisiera agradecerles su presencia. Tengo regalos para ustedes aquí de parte del Senado y muchas gracias por una mesa tan interesante. Agradecemos a nuestros expertos Francisco Abundis Luna, Bernardo Moreno Vega y Alfredo Dávalos por su participación, así como a nuestro moderador Carlos Galindo, investigador del Instituto Belisario Domínguez. Es así como llegamos al final de este primer panel del encuentro de consultores políticos sobre comunicación, medios y opinión pública. Los invitamos a pasar a nuestra área de cafetería para tomar un receso de 5 minutos y después retomar nuestro segundo panel titulado La estrategia es para ganar. Les recordamos que para obtener el reconocimiento de asistencia de este encuentro se debe de cubrir con el total de las horas. Gracias y buenas tardes.